En este video vamos a razonar lo que ocurre cuando estimulamos un oído para buscar umbrales y aplicamos enmascaramiento en el oído contralateral. En el ejemplo vamos a hacer la estimulación en el oído derecho, es decir, el oído derecho va a ser el oído testeado. En este panel podemos ver los umbrales pertenecientes al oído derecho, umbrales no enmascarados y enmascarados. En primer lugar, esta vía ósea inespecífica en 10 decibeles, el umbral real por vía ósea para el oído derecho en 50, el umbral no enmascarado por vía aérea en 60 y el umbral real del oído derecho en 90. Por otro lado, en este otro diagrama vemos también la ósea en específica en 10 y el umbral de vía aérea del oído izquierdo, del oído no testeado, también en 10 decibeles. En este ejemplo vamos a considerar el oído no testeado sin gap y vamos a asumir que la atenuación interaural para este caso es de 50 decibeles. En el gráfico del medio podemos ver el diagrama de enmascaramiento, que es una representación del umbral medido en el oído testeado por la variación en función de la variación del nivel de enmascaramiento aplicado en el oído no testeado. Esta estrellita que vemos acá en verde representa el nivel del estímulo que estamos considerando en cada etapa de este análisis. Ese punto también lo vemos representado acá en el diagrama de enmascaramiento y la estrellita se pone roja cuando el estímulo no es percibido, siendo verde cuando es percibido, obviamente. Estas barras que vemos acá, que podemos ver acá al costado de los diagramas, representan los niveles de tanto el tono como del enmascarador. En este caso, en este primer ejemplo, estamos viendo que se aplica un nivel de 60 decibeles y por efecto de la atenuación interaural, 60 menos 50 son los 10 decibeles que llegan a el oído no testeado, que al ser coincidente con el umbral ya es percibido. Podemos ver en este ejemplo cómo el estímulo todavía no llega al umbral por vía aérea, pero el estímulo es percibido por el oído no testeado. Por último, estas flechas que pueden aparecer acá, lo que nos indica es la componente conductiva de la pérdida auditiva. En este caso, si consideramos los umbrales reales por vía aérea y vía ósea, 90 menos 50, veremos que es un gap de 40 decibeles. Por lo tanto, 60 menos 40 nos da 20, que es el valor efectivo que está aplicado en la cóclea del oído testeado en este caso. Claramente, en este caso, vemos que el estímulo es percibido por el oído no testeado, entonces deberíamos aplicar enmascaramiento en ese oído para intentar que este no sea percibido, que el estímulo no sea percibido. Cuando se aplica el enmascaramiento, en este caso 10 decibeles, vemos que este estímulo ya está enmascarado, deja de ser percibido, lo vemos tanto acá como en el diagrama de enmascaramiento. Para 10 decibeles el tono deja de ser percibido. Y otra cosa que podemos ver es que el nivel del enmascarador menos la atenuación interaural de 50 decibeles es menos 40 decibeles. Por supuesto, es un nivel que no trae ninguna consecuencia en el oído testeado.
Entonces incremento el nivel del estímulo, de 60 paso a 70, estaría ubicado acá. El estímulo vuelve a ser audible y, por supuesto, esos 70 menos los 50 me da este valor de 20, y esto es audible porque el enmascarador no alcanza para enmascarar a este estímulo. Para poder enmascararlo debería incrementar el valor del enmascarador de igual forma. Cuando incremento el enmascaramiento a 20, logro que no se perciba el estímulo. Estoy ya en la zona, en la región de subenmascaramiento, donde fíjense que cada vez que voy incrementando el valor del estímulo y incrementando el valor de enmascaramiento, también se me corre el umbral. Ahora esto ha dejado de ser percibido y la única forma de volver a percibirlo es incrementando nuevamente el valor del estímulo. Vuelvo a incrementar el estímulo, en este caso a 80 decibeles, 80 menos la atenuación interaural de 50, el estímulo que cruza el valor es de 30, nuevamente el enmascarador no alcanza, claro, para enmascararlo. Estoy en este punto en el diagrama de enmascaramiento, estoy con 80 decibeles de estímulo y todavía estoy con 20 de enmascarador y evidentemente sigo en la zona de subenmascaramiento y necesito incrementar el enmascaramiento para lograr que este estímulo no sea percibido. Todavía estamos por debajo del umbral real, que es donde realmente va a responder el oído testeado. Entonces, aumentando el enmascaramiento a 30, acá logro que este estímulo no sea audible. Y por último, ahora voy a nuevamente incrementar el valor del estímulo a 90, y ahí voy a lograr audibilidad de ese estímulo. Cuando el valor de estímulo llega a 90, fíjense que ya estoy en el umbral por vía aérea de este sujeto y yo logré audibilidad. Este estímulo, uno podría decir, bueno, estoy justo en el límite donde también sería recibido por el oído no testeado y en definitiva hay una respuesta afirmativa del paciente, el sonido es detectado. Fíjense que también coincide que la componente aérea menos la vía aérea menos la componente conductiva me coincide con el umbral de vía ósea del oído testeado. O sea, este estímulo ya es recibido por el oído testeado, es el que efectivamente responde, y lo que deberíamos hacer para verificar entonces es aumentar el valor del enmascaramiento. Cuando hacemos eso, cuando aumentamos el valor del enmascaramiento, en este caso a 40, vemos que el estímulo todavía es audible, no se ha enmascarado, porque en realidad se enmascaró lo que llegaba al oído no testeado, pero el que está respondiendo es el oído testeado. Entonces esto sigue siendo audible. Acabamos de llegar a la meseta o plató. Y fíjense también que el nivel de enmascaramiento aplicado en el oído no testeado de 40 menos la atenuación interaural de 50 nos da menos 10 decibeles. Todavía estamos en una zona donde esto no se acerca a perturbar al oído testeado. Sigo incrementando el enmascaramiento. Nuevamente, incremento a 50
el estímulo está perfectamente enmascarado, lo que llega al oído no testeado, pero el que sigue contestando es el oído testeado, por lo tanto este estímulo es percibido. Un nuevo incremento, estamos en la zona del plató, específicamente de la meseta. Ustedes ven cómo este punto va avanzando a medida que voy aumentando el nivel de enmascaramiento, pero el umbral no se modifica. Yo siempre voy a seguir midiendo el umbral de 90 porque el que está respondiendo es el oído testeado. Acá nuevamente paso a 70 decibeles de enmascaramiento, sigo con la región del plató donde este umbral no se modifica. Yo estoy enmascarando holgadamente el tono que llega al oído no testeado, y este nivel de enmascaramiento, fíjense, 70 menos la atenuación interaural de 50, me está dando 20 decibeles en el oído testeado. A esto hay que prestarle atención con los siguientes incrementos. Un incremento más, en este caso a 80, sigo midiendo el mismo umbral, el que está respondiendo es el oído testeado efectivamente. Otro incremento a 90, estoy en este punto del diagrama de enmascaramiento, y lo que cruza del enmascaramiento al oído testeado, estamos en un nivel de 40 decibeles. Estamos 10 decibeles por debajo de la vía ósea real del oído testeado. Cuando incrementamos el enmascaramiento a 100 decibeles, 100 menos la atenuación interaural de 50 nos da 50, que coincide justo con el umbral por vía ósea real del oído testeado. Y fíjense que los 90 decibeles que teníamos menos el gap del oído testeado justamente son enmascarados por este ruido enmascarador. Por lo tanto, el estímulo va a dejar de ser percibido. Yo debería incrementar el valor del estímulo a 100 decibeles para lograr nuevamente que sea percibido. Aumentando el valor del estímulo, en este caso a 100 decibeles, vemos cómo el mismo es percibido por el oído testeado. Estamos en la región de sobreenmascaramiento, y nuevamente ahora los incrementos en enmascaramiento que yo haga en el oído no testeado van a repercutir en el umbral medido en el oído testeado. Nuevamente debería incrementar el enmascaramiento para lograr que este estímulo no sea audible, y por supuesto incrementando nuevamente a 110 el valor del estímulo, estaría en este otro punto, ya en la parte de sobreenmascaramiento. O sea, he pasado por las etapas de no enmascaramiento, subenmascaramiento, donde el umbral crece de igual forma que el enmascarador, la zona del plató o meseta, donde el umbral que se mide es constante a pesar de los incrementos en el enmascarador, y el umbral de la parte de la región de la curva de sobreenmascaramiento, donde nuevamente se da ese comportamiento de que van aumentando los umbrales medidos a medida que aumento el valor del enmascaramiento. La zona útil de esta curva, la única que nos da el verdadero umbral, es por supuesto la zona del plató. Y a continuación, brevemente, vamos a ver un ejemplo donde tenemos un gap en el oído no testeado. En este otro ejemplo
vamos a ver que tenemos el oído no testeado con un gap de 40 decibeles, está marcado acá. El oído testeado va a tener un gap real de 65 menos 15, 50 decibeles, y vamos a seguir con una atenuación interaural en este ejemplo de 50 decibeles. Entonces vamos a ver qué es lo que pasaría al incrementar el enmascaramiento partiendo de enmascaramiento cero, el umbral sin enmascaramiento que tenemos acá de 50 decibeles para la vía aérea del oído testeado. Podemos ver que ese es el valor del umbral que medimos y que en realidad vemos que el estímulo que cruza del otro lado justamente está al nivel del umbral, con lo cual estaría percibido por el oído no testeado. Este estímulo todavía no ha llegado al valor del umbral por vía aérea, que es de 65 en este caso, al umbral por vía aérea real. Entonces vamos a ver qué sucede cuando empezamos a incrementar el valor del estímulo y del enmascaramiento. ¿Qué sucede con este diagrama de enmascaramiento? Como pueden ver ya en el diagrama, nos damos cuenta que el ancho del plató es mucho más reducido. Es un plató, una meseta muy angosta, y a mayor, esto se da porque, bueno, vamos a ver que a mayor gap en el oído no testeado, también va a disminuir el ancho del plató, porque también gran parte de la energía que nosotros tenemos que aportar de enmascaramiento sirve para vencer la componente conductiva presente en el oído no testeado. Si yo incrementara el enmascaramiento a 10 decibeles, estaría todavía midiendo un umbral de 50 decibeles, todavía no estoy llegando a enmascarar el estímulo. Fíjense que estos 50 menos la atenuación interaural, yo todavía no he llegado a que el enmascarador me venza la componente conductiva que yo tengo acá. Por lo tanto, todavía no llego a poder enmascarar el estímulo. Otro incremento más, fíjense que los 20 de enmascaramiento aplicado menos el gap de 40 decibeles no alcanza a enmascarar el tono. Todavía estoy en una zona donde el enmascaramiento no llega ni siquiera a enmascarar el estímulo presentado. Por eso siempre el estímulo se sigue presentando el valor del umbral en 50 decibeles. Incremento a 30, todavía no llegué al umbral por vía aérea del oído no testeado, no está todavía enmascarando este enmascarador a el oído no testeado, el estímulo que llega al oído no testeado, y estoy todavía en la zona de no enmascaramiento. Cuando incremento a 40, fíjense que 40 menos la componente conductiva del oído no testeado, esto justo ya me está enmascarando el tono que llega del otro lado, entonces dejo de percibirlo, y la única forma de volver a recuperar el umbral es incrementando el estímulo por vía aérea. Hago eso, incremento el estímulo por vía aérea, el mismo es percibido, todavía es percibido por el oído no testeado, porque 60 menos la atenuación interaural, tengo un estímulo de 10, este enmascarador no alcanza, cuando le resto el gap osteoaéreo, no alcanza a enmascarar, y entonces acá logro la audición de ese tono
por parte del oído no testeado. Todavía no llegué al umbral real, el que está respondiendo es el oído no testeado. Otra cosa interesante para ver es que fíjense cómo el enmascarador menos la atenuación interaural, 40 menos 50, estoy en menos 10 decibeles. Todavía esto no tiene ningún efecto, pero en la medida que aumenta el enmascarador, yo voy a hacer que el enmascarador cruce al oído testeado y eventualmente, por eso en este caso tengo un plató más angosto y voy a llegar mucho más rápido que en el caso anterior al sobreenmascaramiento. Incremento el enmascarador a 50 y logro enmascarar el tono que llega al oído no testeado. Por eso estoy en esta situación donde el estímulo no es percibido. Ahora voy a empezar a aplicar incrementos de 5 decibeles. Voy a ir de 5 en 5 decibeles porque el plato en este caso es muy angosto. Entonces, para poder mostrar lo que quiero, voy a ir con incrementos más chicos. Ahora aumenté el estímulo a 65. Fíjense que el estímulo es audible. Debería incrementar el enmascarador para lograr que el mismo no sea audible. Pero yo ya he llegado al valor real del umbral. Con lo cual, a partir de ahora, el que va a responder va a ser efectivamente el oído testeado y vamos a ver si logro confirmar ese umbral con con 2 o 3 sucesivos incrementos de enmascarador. Ahora aumenté el valor del enmascarador a 55 y esto está perfectamente enmascarado. El enmascarador menos la componente conductiva supera el tono que me llega al oído no testeado, y el que está respondiendo es efectivamente el oído testeado con su umbral de 65. También lo que pasa al oído testeado de enmascarador todavía no llega a enmascarar el tono presente en el oído testeado, en la cóclea del oído testeado. Acá estoy en una situación similar, aumenté a 60 el enmascaramiento, 5 decibeles más, sigue respondiendo el oído testeado y esto todavía no está llegando a enmascarar el tono en el oído testeado. En la medida que me voy acercando a la región de sobreenmascaramiento, esta diferencia se va a hacer cada vez más chica. Con un nuevo incremento en el enmascaramiento, en este caso a 65 decibeles, 65 menos la atenuación interaural, me da un valor de 15 en el oído testeado, que justamente coincide con el umbral por vía ósea real de ese oído. El estímulo presentado de 65 menos la atenuación, menos el gap de ese oído de 50, coincide exactamente con el valor del enmascarador que llega al oído testeado. Entonces el enmascarador empieza a enmascarar el tono presente en el oído testeado. Entonces ya estoy saliendo de la zona del plató, este estímulo no va a ser audible y para hacerlo audible yo debería incrementar el valor de estímulo. En este caso aumento el valor del estímulo a 70, ya estoy por arriba del umbral real. Estos 70 son enmascarados, no son enmascarados en este caso, y si yo aumentara el enmascaramiento, ahí estaría ya en esta región de sobreenmascaramiento donde cada incremento que yo haga en el enmascarador me va a repercutir en el umbral medido en el oído testeado.
En este caso, el estímulo no es enmascarado. Fíjense que la diferencia entre el valor presentado en el oído testeado y la componente conductiva supera al enmascarador que me llega del oído no testeado, entonces acá el estímulo se percibe. Aumentando el enmascarador a 70, yo logro enmascararlo, ya estoy fuera de la zona de plató y estoy en la región de sobreenmascaramiento. Y así siguiendo, si yo siguiera incrementando el valor del enmascarador en el oído no testeado, seguiría incrementando el valor del umbral medido. Nuevamente vemos que esta zona de plató es muy estrecha, por eso en esa zona conviene hacer incrementos de 5 decibeles. Cuando se sospecha que hay un plató muy angosto, es mejor ir de 5 en 5. Finalmente, hago un incremento, en este caso un poco más grande, de 10 decibeles. Veo que el estímulo es audible. El masking aplicado en el oído no testeado no llega a enmascarar el estímulo presentado en el oído testeado, el que responde es este, pero cuando yo incremento el valor del enmascarador, vamos a ver que vuelve a ser inaudible el estímulo. En esta situación vemos nuevamente cómo los incrementos en el enmascarador me determinan incrementos en el valor del umbral medido. Esta situación se da tanto en la región de subenmascaramiento como en la región de sobreenmascaramiento. La única región útil para medir el umbral real es, por supuesto, donde los cambios en el valor del enmascaramiento aplicado en el oído no testeado no me afectan el valor de umbral medido en el oído testeado. Este es el fundamento del método Plató, también llamado meseta o técnica de Hood, que nos sirve para obtener los umbrales enmascarados y que tiene en cuenta, aunque no con las mismas palabras, los criterios de eficacia y no repercusión que algunas veces se han enseñado. Esto lo tiene en cuenta, por supuesto, tiene que ver con el mínimo y el máximo que delimitan ese plató, esa zona de valores de enmascarador para los cuales el umbral en el oído testeado no va a variar a pesar que se varíe dentro de esa zona el valor del enmascarador.